Hola mis amados hermanos, amigos que me están sintonizando en este día. Reciban todos ustedes muchas y muchas bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso para ti, para tu hogar y para todo lo que tú estás haciendo. Quiero en este día compartir contigo un texto de la palabra del Señor, el cual se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1. Quiero que me acompañes en esta lectura. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Dice la palabra del Señor: Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, fue alzado viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo, mientras él se iba, se le presentaron dos varones con vestiduras blancas, y les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo contemplasteis yendo al cielo. Mis amados hermanos, esta palabra del Señor es una palabra muy preciosa que nos dice algo muy importante en este tiempo que estamos viviendo. He querido titular esta reflexión de la palabra del Señor: dispuestos a recibir el poder de lo alto. Y quiero compartir con ustedes este texto porque es un texto que nos dice mucho acerca de nuestra realidad. Estamos viviendo en estos días tiempos bastante difíciles. La pandemia ha ido golpeando cada día más y más. Se ha ido extendiendo este virus y muchas personas han muerto, han fallecido. Y el temor ha llenado también nuestras vidas, porque es posible que nosotros también podamos caer bajo ese contagio. Pero podemos nosotros en este tiempo comenzar a preparar nuestras vidas para recibir verdaderamente el poder que viene de lo alto de parte de nuestro Dios. Los apóstoles, los discípulos de Cristo, estaban apesadumbrados por la muerte del Señor Jesús, pero luego comenzaron a recobrar sus fuerzas porque lograron ver y experimentar la presencia del Cristo resucitado en sus vidas. Fue así que se dirigieron hacia la región de Galilea, en el sitio donde Jesús había proclamado, había iniciado su ministerio. Es posible que estuviese cerca del mar de Galilea. Y notamos entonces que ellos llegan a ese lugar con la expectativa de volver a ver a Jesús. Todos están animados, todos están deseosos de verle. Pero, ¿qué podían estar tan animados? ¿Qué era ese motivo que los tenía tan contentos y tan felices? Ellos tenían unas expectativas propias. Dice el texto de la palabra del Señor que así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y notamos entonces que esa era uno de los deseos, o era el deseo más importante que los apóstoles y discípulos tenían en ese momento. Al ver al Cristo resucitado, al ver el poder de Dios derramado en sus vidas, ellos querían que el reino de Dios se hiciera real, se hiciera evidente y se hiciera terrenal aquí en sus vidas. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos el poder de Dios para hacer su voluntad. Ese poder que viene de Dios es para hacer lo que a Dios le agrada. Y miren que muchas veces nosotros estamos distanciados de los planes de Dios, de las cosas que Dios desea para nuestras vidas. Y por eso es tan necesario y tan fundamental que nuestras vidas estén llenas del poder del Espíritu Santo de Dios para poder comprender qué es en realidad lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo.
¿Cuál es el propósito de Dios en medio de toda esta pandemia, en medio de todo este momento difícil que el mundo entero está viviendo? Necesitamos comprender, mis amados hermanos, qué desea Dios. Y miren la respuesta del Señor Jesús, porque Jesús les dice a ellos con toda claridad, no les toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Está diciendo que a ellos no les interesaba o ellos no les competía este asunto, que solamente era de la plena voluntad de Dios. Y esto es supremamente importante para nosotros entenderlo y conocerlo. Cada día que nosotros elevamos oraciones a Dios, siempre decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Esta proclamación diaria de que se haga la voluntad de Dios es un llamado fuerte de atención que Dios nos hace a nosotros como personas, como seres humanos. Cada uno de nosotros en realidad siempre está inclinado por la naturaleza pecaminosa a hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto, a hacer lo que nosotros creemos que es lo más conveniente para nuestras vidas. Y muchas veces esas decisiones que tomamos ni siquiera tenemos el espacio para consultarlas con Dios o para elevarlas en oración delante de Dios, pidiendo su dirección, pidiendo lo que Él desea para nosotros. Y es precisamente ese poder de lo alto, el derramamiento de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas, lo que nos da a nosotros la capacidad de entender la voluntad de Dios. Y dice el texto: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder de lo alto es precisamente el dominio, el señorío del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesucristo mismo nos dio ejemplo de ese señorío del Espíritu Santo en la vida de aquel que decide seguir sus caminos. Jesús mismo se muestra como ejemplo de humildad, como ejemplo de obediencia, como ejemplo de una persona entregada y consagrada a la voluntad de Dios. Notamos que después de que Él sale del bautismo, o cuando ya sale de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre su vida y se hace evidente la llenura del Espíritu Santo. Es decir, el control del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Esto nos está mostrando a nosotros que es el Espíritu Santo quien desea guiar nuestras vidas. Y dice que Él nos guiará hacia toda verdad. Él nos guiará hacia lo bueno. Él nos enseñará. Él nos consolará. Y es precisamente lo que el Señor desea. Ese poder de lo alto tiene que ver entonces con el control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ese control para hacer lo que a Dios le agrada, para hacer la voluntad de Dios. El Señor nos llama a hacer la voluntad de Él. En segundo lugar, esa llenura del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo nos impulsa a ser testigos fehacientes de su presencia. Y eso es lo que el Señor desea. Que nosotros seamos testigos de lo que Él es. Y dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esta palabra es muy significativa para nosotros en este tiempo, porque el Señor nos está llamando, nos está impulsando a que hagamos su voluntad, pero dentro de la voluntad de Dios está precisamente que nosotros seamos sus testigos, que nosotros podamos testificar de Él, testificar de su muerte, testificar de su resurrección y testificar de la transformación que Dios hace en Cristo Jesús en nuestras vidas. Es decir, la presencia de Cristo Jesús en nuestros corazones transforma por completo nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar y nuestra manera de tomar las decisiones. Ahora nuestra vida está bajo el señorío
de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que ahora venimos a ser esclavos de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no vivimos humillados y subyugados a lo que el pecado decía, a lo que el pecado y la naturaleza pecaminosa nos impulsaba a hacer. Ya no estamos obligados a pecar diariamente, porque ahora nuestra vida está bajo el control y bajo el señorío del Señor Jesucristo. Y esto es muy llamativo, porque ese poder de lo alto nos está capacitando para hacer esa voluntad de Dios y entonces para testificar que verdaderamente Cristo Jesús vive en nuestros corazones. Amigo, querido y hermano, es muy importante que nosotros le permitamos al Señor que su Santo Espíritu sea derramado por completo en nuestras vidas. Y esto es algo que debe hacerse permanentemente. La llenura del Espíritu Santo es el control y el dominio del Espíritu Santo sobre toda nuestra vida. Es el señorío de Él sobre todo lo que nosotros somos. Y entonces eso se hace de manera diaria, de manera constante. Ese poder de lo alto es precisamente entregarle nuestra vida al Espíritu Santo para que Él dirija cada detalle de nosotros y nos impulse de esa manera a ser sus testigos, testigos de Cristo Jesús. Y por eso dice el texto: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros en este tiempo necesitamos reactivar ese poder espiritual, permitirle al Espíritu Santo de Dios que tome el control de nuestras vidas, que nos llene para poder ser verdaderos testigos de su presencia. Hermanos, hay personas que en realidad les da pena testificar de Cristo, les da pena compartir las verdades del Evangelio. Pero quiero decirte que si a ti te apena, te da temor, te da miedo y no lo haces, entonces te falta llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos de lo que nosotros tenemos, de eso compartimos. Pero si nuestro corazón está vacío, si nuestro corazón no tiene ese impulso y esa fuerza, va a ser imposible compartir de la palabra de Dios y ser verdaderos testigos de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios nos impulsa en verdad a ser fieles testigos del Señor Jesús, y para eso necesitamos que Él llegue a nuestras vidas. En tercer lugar, ese poder de lo alto se manifiesta cuando el Señor nos da el poder para esperar con fidelidad su regreso. Y mira lo que dice el texto de la palabra del Señor. Y dicho esto, fue alzado, viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo, mientras él se iba, se les presentaron dos varones con vestiduras blancas y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. El poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, el poder que desciende de lo alto sobre nuestros corazones, nos capacita y nos da ese poder, esa fidelidad para esperar con paciencia el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos su regreso, mientras estamos capacitándonos diariamente en su presencia, el Espíritu Santo comienza a guiar nuestra vida y a transformar nuestros corazones y a perfeccionarnos de tal manera que nosotros estemos completamente preparados para su regreso. Hermano, hermana y amigo que tú me estás escuchando en este momento, cuán necesario es que nosotros estemos preparados para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Mira, todas las profecías se han ido cumpliendo. Todos los tiempos han estado mostrándonos a nosotros que la venida del Señor Jesús está cerca. Este tiempo de estar en nuestras casas, de estar cuidándonos, de estar compartiendo, nos está haciendo entender y comprender que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Pero también este tiempo, lastimosamente, también ha hecho que muchas personas, en vez de buscar de Dios y de sensibilizar sus corazones ante la presencia de Dios, por el contrario, se hayan rebeldizado mucho más.
Espero que no sea tu caso, querido amigo que me estás escuchando, sino por el contrario, que tú estés dispuesto a obedecer y a entender que el Señor Jesús está a las puertas y que es muy necesario que nosotros estemos preparados. Y precisamente para estar preparados necesitamos ese poder que desciende de lo alto, esa presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, la cual nos ayuda a caminar en fidelidad y a vivir en santidad como el Señor lo dice. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Cuando Él venga por nosotros, será el día más maravilloso. Y por eso la palabra de Dios dice, Maranata, Cristo, ven. El Señor Jesús viene por ti, viene por mí, viene por su iglesia, viene por sus hijos. Y por eso quiere una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia sin arrugas, una iglesia que lo espere con amor. Querido hermano y amigo, el Señor nos está invitando a que dispongamos en este día nuestros corazones para recibir ese poder de lo alto, para recibir esa llenura, para recibir esa presencia gloriosa de su Santo Espíritu en nosotros. Es decir, para permitirle al Espíritu Santo de Dios que tome el control de nuestras vidas y que nos ayude a entender la voluntad de Dios, que nos ayude a ser verdaderos testigos de Él y que nos ayude a vivir en fidelidad y en santidad esperando su regreso. Querido amigo que me estás escuchando, esta palabra también es para ti. Tú también puedes preparar tu corazón para recibirle a Él. Yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por tu alma se entregó y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación? Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor espera más allá. Oh, y con grande fe arrodillado ante su altar, pedirías perdón, brindándole a él tu corazón. Mi amado hermano y amigo, Dios te bendiga grandemente. En verdad, deseo que tu vida sea prosperada en todo lo que haces y que Dios te dé la sabiduría y el entendimiento para hacer siempre su voluntad. Quiero darte esta bendición final. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. Que Dios te bendiga en esta semana.